Buenas tardes, iglesia. Bueno, me correspondió una hora bien pesada, bien dura, que es después del almuerzo. Y siempre después del almuerzo hay como un cierto sentir de cómo cerrar nuestros ojos. Pero por esta razón escogí estos dos atributos para dejarlos para lo último. Son muy interesantes y es muy indispensable que nosotros como pueblo de Dios, como iglesia de Dios, tengamos conocimiento de ellos, del carácter de Dios. Yo quiero que ustedes tengan y no se les olvide lo que leímos esta mañana de Proverbios 28:9. Hay una importancia en que nosotros escuchemos la voz de Dios, en que escuchemos su palabra, en que no apartemos nuestro oído de la ley de Dios, que no nos conformemos a este siglo, que no nos conformemos a tener un conocimiento tradicional de un Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, como muchas veces recitamos el credo apostólico de una manera como sin sentido, donde decimos muchas verdades acerca de Dios, pero de ahí para allá no nos preocupa nada más acerca de Dios. Y hay una diferencia muy grande entre creer en Dios, porque todo el mundo cree en Dios. Es muy raro la persona que diga yo soy ateo, yo no creo en Dios. Pero la mayoría de las personas allá afuera en la calle, cuando uno les pregunta que si creen en Dios, ¿cuál es su respuesta? Claro, yo creo en Dios, Él es todo para mí. Él es mi tesoro más precioso. Yo sin Él no puedo vivir. Y respuesta de esa índole. Pero viene siempre la segunda pregunta que uno hace como evangelista o como predicador o como alguien que quiere enseñar acerca de la persona de Dios, del ser de Dios. Bueno, está bien, usted cree en Dios, pero ¿usted le cree a Dios? ¿Cómo así? No, yo le creo a Dios. ¿Cómo me demuestra que usted le cree a Dios? Bueno, porque yo le oro. Yo digo, bueno, pero usted lee las escrituras, usted lee las sagradas escrituras. Ah, no, esa parte a mí como que no me gusta porque yo como que no entiendo. Entonces, ¿en cuál Dios cree? Recuerden lo que dice el Proverbio 28:9. El que aparta su oído para no oír la palabra de Dios, para no oír la ley de Dios, su oración también es abominable. Y usted puede orar delante de Dios y encerrarse en su cuarto y orar de todo corazón a un Dios por allá, creador del cielo y la tierra, pero si usted no tiene conocimiento de quién es Él, lo que está haciendo con esa oración es aumentar la ira de Dios sobre usted, porque no quiere conocerlo, porque Dios ha dejado esta palabra para que nosotros le conozcamos, para que nosotros sepamos quién es, qué es lo que Él demanda de nosotros, y estudiar las escrituras para tener una comprensión coherente de quién es Dios y poder dar una respuesta a alguien cuando se acerque a nosotros a preguntarnos, bueno, ¿quién es Dios? ¿Qué me puede usted decir acerca de Dios? ¿Cómo es Él? ¿Cuál es la respuesta que nosotros escuchamos a alguien del común cuando describen a Dios?
¿Cuál es la respuesta? Dice, es un ser allá barbado, con canas blancas, con una barba que le llega hasta por acá, un viejito allá como con una toallita aquí terciada. Y siempre la idea de ese ser lo comparamos como con uno de nosotros. Y es lo que leía esta mañana al pastor Felipe en el Salmo 50, 21, donde Dios le hace el reclamo a su pueblo. Le dice, bueno, de cierto pensabas que yo soy como tú. ¿Acaso ustedes piensan que yo soy como uno de ustedes? Y esa es la idea que tiene el ser humano de Dios, que es como nosotros, simplemente más grande y con ciertos poderes. Pero no llegamos al entendimiento escritural de quién es el Dios y qué demanda Dios de nosotros. Dios demanda de nosotros que lo conozcamos, que lo entendamos, que sepamos que Él es Dios arriba en el cielo, abajo en la tierra, y que no hay otro fuera de Él, que no hay otro Dios, que Él es Jehová y que fuera de Él no hay quien salve. Yo no me imagino cuando la primera vez que Dios se manifestó al ser humano, después de Adán y Eva, ¿a quién fue que se le manifestó después de Adán y Eva? A Moisés, ¿cierto? Cuando envía a Moisés al pueblo de Israel. Y Moisés le dice, bueno, listo, yo voy. Pero ellos me van a preguntar algo, que quién me envía, yo qué les voy a decir. Eso está en Éxodo 3, 13 y 14. Dios no le dijo, no, mire, yo soy aquel anciano de días que está allá como canoso, como que yo soy esto, yo soy un ser de esta forma, con ojos azules. Él no se describió de esa forma. ¿Cuál fue la forma en que se describió Dios delante de Moisés? Versículo 14 de Éxodo 3. Dice, así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Yo soy el que soy. Entonces, cuando alguien venga a nosotros a preguntarnos ¿cómo describimos a Dios? ¿Saben cuál es la mejor respuesta que podemos decir nosotros? Dios es siempre semejante y conforme a sí mismo. Ese es Dios. Dios es siempre semejante y conforme a sí mismo. ¿Quién ha visto a Dios? Nadie ha visto a Dios. Él es un ser invisible. La Escritura dice que Dios se sostuvo como viendo al invisible. Y es muy importante que nosotros conozcamos ese carácter de Dios, esos atributos de Dios. Que Él tiene unos atributos que son propios de Él, que son los que hemos visto esta mañana. Su omnisciencia, su omnipotencia, su omnipresencia, su eternidad, su trascendencia. Pero que tengamos muy en cuenta y muy claro que Él no es como nosotros. Y muchos pueden basar su posición de decir, bueno, es que Dios es como nosotros, simplemente más grande. ¿Por qué? Y pueden utilizar la Escritura. Pueden decir, porque mire, por allá en Génesis dice que Dios nos hizo, Génesis 1:27, dice que Dios, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces yo puedo decir, es que Dios es como yo, porque Él me creó a su imagen. Claro, ¿por qué? Porque Dios es un ser pensante, que creó todas las cosas, es un diseño inteligente de toda la creación.
y puso algo de su ser en nosotros. Ciertos atributos que podía pasar de Él a nosotros. Pero eso lo hablaremos en otra ocasión. Hoy estamos hablando de aquellos atributos que solo le pertenecen a Dios. Y uno de esos atributos es la simplicidad de Dios, de lo que voy a hablar esta tarde. ¿En qué consiste la simplicidad de Dios? No consiste en que Dios sea un ser simple o fácil de entender, en ninguna manera. Dios no es un ser simplista. Lo que significa esa palabra, ese atributo, la simplicidad de Dios, es que Dios no está compuesto por partes. Nosotros estamos compuestos por partes. Somos parte agua, somos parte carne, somos parte huesos. Yo puedo hablar de mi cabeza, de mis ojos. Yo puedo hablar de mis uñas. Somos seres complejos que tenemos ciertas partes que son útiles a nosotros. Todo ese conjunto de partes que me componen a mí me hacen ser una criatura. Una criatura compuesta por partes distintas. Y ese proceso lo describió bien nuestro hermano Jordan cuando hablaba de la omnipotencia de Dios, cuando nos crea, nos forma desde el vientre de nuestra madre, sin faltar una sola cosa de ellas, porque Él nos formó y Él colocó su espíritu dentro de nosotros. Eso nos hace a nosotros un ser compuesto, una criatura. Pero Dios, en ese sentido, no es un ser complejo. No es un ser complejo que se componga, por ejemplo, de una tonelada de omnipotencia, de 3 arrobas de omnipresencia, de 5 kilos de eternalidad, etcétera, etcétera. Y yo quiero que tengamos en claro que Dios no posee atributos. Pero ustedes me van a decir, bueno, pero entonces, ¿de qué hablaron esta mañana? Si estábamos hablando de los atributos de Dios. Pero es que al hablar de Dios, Dios no posee atributos. Yo poseo una sabiduría, cierta sabiduría, cierto conocimiento. Yo poseo cierta fuerza. Yo poseo vida. Pero Dios no posee atributos. ¿Por qué? Porque Él es sus atributos. Él es sus atributos. Yo no puedo decir, bueno, es que Dios en parte es amor. La Biblia no dice eso. La Biblia no dice, no, es que Dios es mitad amor y mitad ira. No, es que Dios tiene una parte que es todopoderoso y Dios tiene otra parte que sabe muchas cosas. Esta mañana aprendíamos que Dios es omnisciente, todo lo sabe, es omnisciente totalmente, conoce todas las cosas totalmente. Entonces, algo que identifica a Dios es que Él no posee atributos, sino que Él es sus atributos. ¿Qué significa? Que cada atributo de Dios describe lo que Él es. La Biblia dice por allá, en Primera de Juan, dice que Dios es amor, ¿cierto? Él no dice que Dios posee amor, dice Dios es amor.
1 Juan capítulo 4. Hebreos capítulo 12, versículo 29 dice que Dios tiene como un fuego consumidor por allá, parte de fuego consumidor. Dice no, Dios es fuego consumidor. Cuando la Biblia habla de ciertos atributos de Dios, está describiendo a Dios en su totalidad. Dios es santo. Dios no posee santidad. Él es santo. De esa manera es que Dios es simple, porque no se compone de parte de un poco de santidad, de un poco de bondad, de un poco de amor, de un poco de eternalidad, de un poco de poder, de un poco de sabiduría, de un poco de omnipresencia. No. Él es sus atributos. ¿Sabían ustedes eso? No estamos hablando de que Dios sea como nosotros. En ninguna manera Dios es un poco de esto y otro poco de aquello. Que cojamos todos esos atributos y los mezclemos entonces ahí formamos a Dios. Como cuando usted va a construir una casa, que necesita comprar 100 bultos de cemento, 2 bolquetadas de arena, 3 bolquetadas de piedra, etcétera, etcétera, techo, zinc, puntillas, alambre, y entonces todo eso forma, ¿qué forma? Una casa. Dios no es así. Dios no está conformado por partes. Él es el que es. En eso consiste la simplicidad de Dios. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son las aplicaciones prácticas de todo esto? Bueno, entonces podríamos decir que Dios es omnipresente, que Dios es todopoderoso y que Dios es omnisciente, ¿cierto? Pero entonces todos esos atributos los podíamos aplicar a otro atributo de Él. Significa que su omnipresencia es todopoderosa. Que su omnisciencia es omnipresente también. Porque Él es sus atributos. Que Él es eternamente todopoderoso y que su eternidad es todopoderosa y que su sabiduría, su omnisciencia es todopoderosa y que su omnipotencia es omnisciente porque describe a Dios. Todos los demás rasgos del carácter de Dios que usamos para describir a Dios también definirían lo que Dios es. O sea, yo puedo decir cómo es Dios. Bueno, Dios es omnisciente. Ahí estoy diciendo quién es Dios, sin faltar nada. Yo puedo decir Dios es todopoderoso. Cuando la Biblia habla de un atributo de Dios, nunca habla de que Dios tiene algo de esto o algo de aquello. Por ejemplo, vamos a ir un momento a Nahum 1:2. Nahum 1:2. ¿Qué nos dice Nahum 1:2? Que lo tenga, lo lee fuerte, por favor. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Ahí no dice que Jehová tiene celos. Jehová es celoso y vengador. El celo de Dios es otro atributo, pero un atributo comunicable que después hablaremos de ello.
Pero la Biblia está diciendo, Jehová es celoso y vengador. ¿Usted sí sabía que Dios era celoso? Muchos pueden decir que no, pero ¿cómo se le ocurre que es que Dios pueda ser celoso? Pero es algo que cuando la Escritura describe algo del carácter de Dios, nunca habla como si fuera un poquito de esto y otro poquito de aquello. Porque cada atributo describe la esencia del Dios Todopoderoso. ¿Sí me hago entender en lo que quiero decir? No es como si estuviera hecho de un cuadrado de santidad, de un cuadrado de omnipotencia, de un quinto de santidad. Él es totalmente santo, Él es totalmente ira, Él es totalmente celoso, Él es totalmente omnipotente, Él es totalmente sabio, Él es totalmente omnipresente, Él es totalmente trascendente. Él es sus atributos. No podemos decir que parte del ser de Dios es ser esto o aquello. Es Dios. Si estoy hablando de un atributo de Dios, es que Él es ese atributo. Dios es eterno. Y esa cualidad no se puede transferir. Y nosotros no podemos tener otros dioses, ni tratar de componer una idea bajo nuestra propia imaginación, bajo nuestra propia sabiduría humana, para describir quién es Dios. Isaías capítulo 40, yo quiero que vayamos allá un momento. Isaías capítulo 40, verso 18, dice lo siguiente. Isaías capítulo 40. Mire lo que dice la Santa Escritura. ¿A qué pues me haréis semejante? ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? Cuando usted no tiene ningún conocimiento escritural de Dios, usted divaga en sus pensamientos. Bueno, yo digo que Dios es... Bueno, yo me quedo con que Dios es amor. Y que Dios es solo bondad. Y que así yo haga lo que haga, Él es un Dios bondadoso. Y Él es un Dios que perdona y que perdona. Y yo me quedo con esa imagen de Dios. Pero mire lo que dice la Escritura. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? Y pasémonos al versículo 28 del mismo Isaías 40. Mire lo que dice. Dice, no has oído, no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los cielos y la tierra. No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Miren lo interesante, iglesia. Todo el tiempo Dios nos está mostrando su ser a través de las Escrituras. Él es el eterno.
Él es el único. Él es todopoderoso. Él es santo. Él es omnipresente, Él es omnipotente. Él habita la eternidad. Pero el hombre, por causa y a causa de su pereza, de su acomodamiento a este siglo, a no querer ser transformados por la renovación de su entendimiento a la luz de la Escritura, sigue formándose una idea de un Dios hecho a su propio gusto, a su propia imagen. Dios nos ha dado su palabra. Dios nos ha dado este gran tesoro, que es su palabra. Escudriñemos su palabra. Hebreos capítulo 12, versículo 28. Miren lo que dice la bendita Escritura. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Si nosotros hemos recibido este gran tesoro, que es su bendita palabra, no menospreciemos esa enseñanza. No juguemos con la bondad de Dios. No menospreciemos las bondades de Dios. ¿Por qué? Dice el versículo 29, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y eso es algo que a la gente no le gusta que le hable. No, yo solo quiero saber del Dios de amor. Si usted me va a hablar de un Dios que mata, que destruye, que condena, que me va a hundir en el infierno a causa de mi desobediencia, yo no quiero saber de ese Dios. No, es que es el Dios escritural. La Biblia no dice que le temamos al hombre. Dice la Escritura, no tema a los que matan el cuerpo, porque más de ahí no le pueden hacer. Teman a aquel que tiene el poder de destruir su cuerpo y su alma en el infierno. ¿Quién es ese? ¿El diablo? El diablo no tiene ese poder. Él no tiene ese poder, un simple sirviente. Dios tiene ese poder. Porque dice la Escritura, todas las almas son mías. Él es el que tiene el control absoluto sobre su cuerpo, sobre su alma, sobre su eternidad. Él es el que puede cambiar su eternidad. Recuerde que todos estamos ¿en qué? En condenación. Sin Cristo, sin Dios, todos estamos en condenación. Pero Dios en su gran amor, dice la Escritura, que envió, San Juan 3:16, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para eso envió Dios a su Hijo. El verso 17 dice, es que Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Ese fue el propósito. Cristo no vino a condenar. Él dice, yo no vengo a juzgar a nadie, porque ustedes ya tienen quien lo juzgue. ¿Saben quién los juzga? Esta palabra, dice Cristo. La palabra que he hablado los juzgará en el día posterior. Por eso dice la Escritura, en el verso 18, dice él que en Él cree, no es condenado. Pero el que no cree, ¿qué sucede? ¿Será condenado? Ya ha sido condenado, dice la Sagrada Escritura. ¿Por qué razón? Por cuanto no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios.
Por eso el Evangelio es un mensaje de salvación para el que cree. Pero para el que no cree, es una sentencia de muerte. ¿En qué lado estás tú? ¿En qué lado estás? ¿Solo crees en Dios o le crees a Dios? ¿Sigues creyendo en un Dios hecho a tu imagen? ¿O quieres conocer más a Dios? Adentrándote en el conocimiento escritural, adentrándote en el conocimiento de las Sagradas Escrituras para conocer a aquel que adoras de domingo a domingo, cada vez que te congregas. Debes tener un conocimiento de Él. Y en ese sentido debes saber que Dios no es un ser complejo. Dios es un ser simple porque Él es sus atributos. Dios es santo. Dios es todopoderoso. Y su santidad es todopoderosa. Y su poder es santo. Sin embargo, nosotros, Dios nos enseña que debemos hacer esa distinción entre los atributos comunicables e incomunicables para tener un conocimiento y un entendimiento coherente de quién es Dios, de quién es Él. La mayoría de personas dicen, bueno, a mí, ¿de qué me sirve eso? Pero es algo que Dios demanda de usted. Es algo que Dios demanda de su pueblo. Y si usted anhela una eternidad, esa es su eternidad. San Juan 17:3 dice, y en esto, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La mayoría de las personas tienden a rehuir del conocimiento de Dios. Muchas personas están tan amañadas con la imagen personal que tienen de Dios, que cuando se enfrentan a conocer los atributos de Dios, el carácter de Dios, dicen, no, ese no es mi Dios. Yo prefiero seguir con la imagen que tengo de Dios. Y quieren seguir con su idolatría porque tienen temor de conocer a Dios tal como se muestra en las Sagradas Escrituras. Algo que debemos entender es que todos esos atributos que hemos estudiado en la mañana de hoy, que son los atributos incomunicables de Dios, ninguna criatura sobre la tierra, ninguna criatura podrá poseer nunca un atributo incomunicable del Dios Todopoderoso. Entonces, entendemos hasta el momento en qué consiste la simplicidad de Dios. Como le dije en un principio, no consiste en ninguna manera que sea un ser simple o simplista, sino que no es como nosotros, que no está hecho de partes como nosotros. Y podríamos seguir hablando todo un día. Por eso, en un comienzo dijimos, vamos a hacer algo como una introducción para tener una idea
del carácter de Dios, del Dios al que nosotros servimos. Cuando hay una reunión de personas, de seres humanos, y hay temas, ciertos temas, y entre todos empezamos a hablar, por ejemplo, de la situación del país, de la situación económica, incluso de las posturas religiosas, incluso de las posturas doctrinales. Cada uno tiene su propia idea preformada o formada de lo que cree. Y hay discusiones, y hay enfrentamientos, y hay altercados, y unos se enojan y otros cortan la amistad con ciertas personas. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres cambiantes, porque nosotros no somos seres inmutables, porque nosotros somos seres complicados, porque nosotros somos seres creados. Y hay problemas por todas partes, y hay diferencias de opinión en todas partes. Por eso yo no puedo describirme a mí como les dije que era la mejor descripción que puedo decir de Dios. Yo no puedo decir de mí, no, ¿usted quiere saber cómo soy yo? Yo soy siempre semejante y conforme a mí mismo. ¿Puedo decir eso? No, es una blasfemia, porque es una descripción de Dios. Él sí puede decir, yo soy siempre semejante y conforme a mí mismo, porque Él es sus atributos. Él es inmutable, Él es eterno, Él es infinito, Él es todopoderoso. Nosotros todo el tiempo cambiamos, discutimos. En Dios siempre hay armonía. Y lo vemos a través de las Escrituras. Cuando nosotros vemos y estudiamos la Trinidad, hay una armonía entre el Padre, entre el Hijo, entre el Espíritu Santo de Dios. Hay una armonía tal que no hay discusión alguna. Todo el tiempo nosotros vemos la gran diferencia que hay entre el Dios Todopoderoso, entre el Dios Creador y sus criaturas. Hay una escritura por allá en Deuteronomio 4:39, donde se le dice al pueblo lo siguiente. Se le dice, mire, aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en el cielo, y no hay otro. No hay otro como Él. Pero con todo esto que estamos estudiando, que nosotros somos criaturas de Dios, seres creados, seres complejos, seres finitos, criaturas derivadas. Hay una diferencia tan grande, que es que nosotros tenemos una dependencia. Y ese conocimiento y ese saber nos lleva a pensar en Dios como que Dios no es dependiente de nadie. Y a eso le llamamos aceidad. Es una palabra que viene del latín a, que es de, y se, que es mismo, de mismo, o sea, de sí mismo. Él depende
de sí mismo. ¿Nosotros dependemos de nosotros mismos? Hay un entendimiento tan humano de Dios, y eso viene por una tradición pagana, y en la mitología griega antigua nosotros miramos los grandes dioses del Olimpo y vemos películas que han sacado de eso. ¿Y qué vemos allí en esas series, en esas películas? Vemos que esos dioses, Zeus y todos aquellos, se debilitan. ¿Por qué? Porque el pueblo no los adora. O sea que son dioses de una mitología que necesitan ¿de quiénes? De sus criaturas, de un pueblo inferior, para que como que les alimenten su ego. Nuestro Dios no es ese. Nuestro Dios no es así. Él no depende de nosotros en ninguna manera. Si nosotros, como seres humanos, si nosotros como iglesia no necesitáramos de nada ni de nadie, si fuéramos autosuficientes, por ejemplo, en el caso de la iglesia de Cristo, en ninguna iglesia habría una urna como esa. Ninguna iglesia la habría, porque no necesitaríamos del apoyo de nadie. No, es que nosotros somos autosuficientes, nosotros no necesitamos de que ustedes nos apoyen en nada, porque somos autosuficientes. Nosotros vivimos, como les decía esta mañana, no se preocupen por el almuerzo, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y si no hubieran almorzado, ¿qué hubiera pasado? Ya muchos de aquí estarían de pronto hasta desmayados del hambre. Pero es que nosotros somos seres dependientes. Somos seres derivados. Somos seres creados. Somos seres que necesitamos de algo o de alguien más. Nos distinguimos por ser seres condicionales, seres dependientes, seres creados. Pero hay una cosa que debemos tener en cuenta: Dios no es dependiente, Él no es creado, Él no es finito, sino que tiene el poder de ser en y por sí mismo. Su existencia, su ser, no lo deriva de algo más, no lo deriva de otra cosa. Quiero decir, como dice por allá en Hechos, dice que nosotros decimos que en Dios vivimos, nos movemos y existimos. Tenemos nuestra existencia en Dios. Dios no puede decir, y Dios no dice, es que yo me muevo por la alabanza de mi pueblo. Y yo existo porque hay un pueblo que cree en mí, y hay un pueblo que me adora, y hay un pueblo que me glorifica. Y entonces entre más el pueblo me glorifique, más grande es mi poder. Ese no es nuestro Dios. Dios no depende de nosotros. Eso es la seidad de Dios. Que Él es siempre semejante y conforme a sí mismo. Él estaba bien sin nosotros antes en la eternidad. Él era feliz y completo sin nosotros antes de hacernos. Y ahora también puede estar bien sin nosotros. Dios no necesita de usted. Dios no necesita que le adore, pero yo sí necesito de Él y necesito adorarle a Él.
Porque cuando Él demanda de mí adoración, es para mi bendición, es para mi beneficio. No es porque con eso Dios sea más poderoso, o Dios dependa de mi adoración o de mi alabanza. Cuando Dios nos crea, no solo nos crea en virtud de su ser, sino que el hacedor de nosotros nos crea y nos sustenta todo el tiempo, porque somos dependientes de Él, porque dependemos de Él. Hay muchas congregaciones o iglesias, denominaciones, que dicen que Dios hizo el universo, creó el universo y lo entregó ¿a quién? Al diablo. Que el diablo es el que está gobernando. ¿Eso es bíblico? Dios sustenta la creación todo el tiempo, porque Él habita la creación entera. El hacedor de lo que somos significa que somos dependientes de Él para nuestra propia existencia, desde el principio hasta el fin de nuestros días. Todo el tiempo necesitamos de Él. Hay una escritura por allá en San Juan 15 que dice que separados de Dios nada podemos hacer. Porque es que la idea bíblica es que lo que Dios crea, Él lo sostiene. Lo que Dios crea, Él lo sustenta, Él lo conserva. Y yo soy tan dependiente de Dios como lo es una estrella en el universo, que depende también de Dios. Y yo soy tan dependiente de Dios como lo es un ave del cielo, que necesita del sustento de Dios, que sin Dios dejaría de ser. Y esa es la diferencia, la gran diferencia entre Dios y nosotros, en que Dios no tiene tal dependencia como la tenemos nosotros. Porque su dependencia es solo de Él mismo. Nosotros a través de los siglos, a través de los años, escuchamos de mucha gente que se levanta en contra de la existencia de Dios. Y hablan de leyes de causa y efecto, y hablan y dicen que si todo debe tener una causa, entonces Dios también debe tener una causa. Y hablan de que cuando llegamos y analizamos todas las cosas de acuerdo a esta ley de causa y efecto, y llegamos a Dios, que es el causante de todas las cosas, no debemos detenernos allí, sino que debemos preguntarnos, bueno, ¿y entonces quién causó a Dios? Pero eso es una pregunta válida. ¿Acaso Dios es un efecto de algo? Podría ser una pregunta válida si Dios fuera creado o una creación. Hay una ilustración muy interesante, dos jóvenes estaban hablando y estaba diciendo, bueno, uno le preguntaba al otro, bueno, ¿quién hizo ese árbol? Dios hizo ese árbol. ¿Quién hizo el sol? Dios hizo el sol. ¿Quién hizo el agua? Dios hizo el agua. Bueno, ¿usted de dónde viene? Dios me hizo. Bueno, ¿y quién hizo a Dios? Dios se hizo a sí mismo.
Y pensaríamos que fuera una respuesta profunda. Pero lo que está este joven es profundamente equivocado. Porque ni siquiera Dios puede hacerse a sí mismo. Ni siquiera Dios puede hacerse a sí mismo. Porque eso significaría que Dios tendría que ser antes de que fuera. Y el Dios criatura no sería por definición un Dios eterno. Porque aunque Dios nos ha dado eternidad a nosotros, en esa dirección no tenemos una eternidad retroactiva. Tenemos fechas de nacimiento. Y hay una eternidad que Dios nos dio, pero una eternidad de aquí en adelante. Y tendríamos que cambiar la definición de lo que es Dios. Y entonces ese Dios sería dependiente de aquel que lo creó. Por eso Dios no puede crear otro Dios. Pero todo esto se debe a un entendimiento y a una comprensión muy equivocada de la ley de causa y efecto. Porque dice, la ley de causa y efecto dice es que todo lo que existe debe tener una causa. Y aquí viene lo interesante. ¿Dios existe como nosotros? Es una pregunta bien interesante. ¿Dios existe como nosotros? Si nosotros decimos que sí y analizamos la etimología de la palabra, vemos que la palabra existir significa y quiere decir algo que ha sido creado. Pero Dios no es creado. En esa forma Dios no existe como nosotros. Dios es desde la eternidad y hasta la eternidad. Él es y siempre será, siempre ha sido y siempre es. Cuando hablamos del ser de Dios, no hablamos de un ser autocreado, porque nada puede crearse a sí mismo. Hay muchas teorías que hablan de que el universo creó porque decidió existir. Y no podemos hablar de un Dios autocreado a menos que vayan a hablar en términos del sinsentido de la autocreación, porque nada puede crearse a sí mismo, nada. Y yo puedo decir que si tengo este celular aquí y lo veo, es porque alguien en un tiempo lo inventó o lo hizo. Y porque si yo veo esta creación, es porque en un tiempo alguien tuvo la capacidad de ser en sí mismo sin depender de nadie. Y que si, como dice la ciencia, hace 17,000 millones de años no había nada, entonces hoy tampoco habría nada, porque nada puede crearse a sí mismo. Es que mire, iglesia, nada no es un poco de algo, nada no es un poco de aquello, nada que es, nada. Y si hace 17,000 millones de años y 3 meses no existió nada, pues hoy tampoco existiría nada. Pero si hoy yo veo este aparato, eso me lleva a concluir que en algún momento de la eternidad alguien tiene la capacidad de ser por sí mismo y en sí mismo, de no depender de nadie y tener la capacidad de crear las cosas.
porque nada puede crearse a sí mismo. Dios es el único que tiene aceidad, que existe en sí mismo, que es autoexistente. Oigan bien la palabra, no es autocreado, es autoexistente. Es algo que nosotros debemos conocer. El pueblo, recuerda, iglesia, que el pueblo se pierde por falta de conocimiento. Y si nosotros vamos a analizar a Dios por esas leyes que inventa el hombre, por la ley de causa y efecto, ¿requiere Dios una causa? No, si tiene su ser en sí mismo. Recordemos la cita que leímos de Hebreos, capítulo 13, donde dice que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Si a mí me suspenden el alimento por ciertos días, ¿qué pasa? Me voy a enfermar, me voy a debilitar. Si a mí me suspenden el aire que respiro y me tapan la nariz, ¿qué va a pasar? Me voy a morir, porque dependo de cosas, porque soy una criatura finita, porque soy un ser derivado, soy un ser dependiente. Mire, iglesia, Dios no puede morir. Y eso es algo que debe darle paz a usted. Eso es algo que debe darle tranquilidad, seguridad, y decir, como dijo el apóstol Pablo, yo sé en qué Dios he creído. Yo sé en qué Dios he creído. En un Dios, como dice Isaías capítulo 40, versículo 28, que no se fatiga con cansancio. En un Dios que siempre es semejante y conforme a sí mismo. Cuando estábamos repartiéndonos los temas, yo quería hablar de estos temas, de la aceidad, de la simplicidad de Dios. Porque, lo confieso, era algo nuevo. Aunque había escuchado y había leído, no había profundizado en este atributo de Dios. Y es muy posible que la gran mayoría de las personas que no han estudiado teología, que no han estudiado la doctrina de Dios, es posible que nunca en sus vidas hayan escuchado esa palabra aceidad. Y es aquí donde yo creo que me gocé, porque Dios me dio el privilegio de profundizar, de escudriñar más a fondo este atributo de Dios y ver los beneficios grandes de conocer a ese Dios en el que digo creer. Y cuando entiendo lo que significa esa palabra aceidad, no tengo más que humillarme bajo su poderosa mano. Porque entiendo la importancia de humillarme y de adorar a ese ser supremo. El ser humano tiene la tendencia de adorar a los grandes héroes del mundo. Por ejemplo, a Cristiano Ronaldo, a Lionel Messi, qué sé yo, a las grandes estrellas de cine, a los grandes protagonistas de
de las películas, uy, yo quisiera ser como él, y hablan de esas personas, pero son personas que en un tiempo dejarán de ser. Y gastan toda su vida y mucho de su presupuesto para hacerle propaganda y para hablar de esos personajes. Pero de aquel que tiene el poder y la capacidad de ser siempre y eternamente el mismo, no lo adoramos. ¿Por qué? Porque no le conocemos. Y es que esa palabra aceitada me comunica esa esencia de Dios que me hace ver mi condición real de quién soy. Hay una escritura por allá que habla, dice, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Muchos de nosotros nos creemos los chachos, los superiores a todos, los que mandamos, pero no entendemos que Dios con un solo gesto puede destruirnos, porque somos seres dependientes, porque somos seres creados, porque no podemos altercar con ese Dios. Esta mañana Felipe ponía un ejemplo de una hormiga, pero es que una hormiga a veces es tiernita y es como toda bonita y trabajadora. Pero cuando usted ve un gusano como asqueroso que hierve y que sale de algo, ¿usted de qué le dan ganas? De hacerle así. Y la Biblia habla que nosotros somos eso. Si usted ve el gusano allí y usted siente el deseo de acabar con esa plaga, algo que pueda hacer el gusano puede impedir que usted lo aplaste. Cuando Dios determina ponerle fin a su vida, no hay nada que lo pueda detener. No podemos alargar nuestra existencia. ¿Usted sabe qué día se va a morir? Yo sí sé qué día se va a morir. Y si quiere saber qué día se va a morir usted, abra su Biblia y mire Job 14:5. Y le aseguro que de ese día no va a pasar. No se va a morir ni antes ni después de ese día. Ese día preciso se va a morir. Dice ahí la Escritura que Dios ha puesto límites a nuestro tiempo, a nuestros días, y de ahí no pasaremos. Ese día se va a morir usted. No el día que usted quiera, no el día que alguien quiera matarlo. Por eso es que nosotros debemos estar en armonía y en comunión con ese Dios santo que no tiene dependencia de nada ni de nadie. Y reconocer que nuestra dependencia es absolutamente y completamente de Él. Que nuestro existir depende de Él, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Nosotros no tenemos aceidad. Porque la aceidad de Dios se refiere a que tiene su existencia en y por sí mismo. Él es feliz en sí mismo, Él es completo en sí mismo. Eso es lo que define la supremacía del Ser Supremo,
que Dios no es una criatura, sino que Dios, y esto es algo tan inimaginable, que Dios es autosuficiente, es todo suficiente y puede existir toda una eternidad interminable sin depender de ninguna circunstancia externa. Por eso es tan importante que el pueblo de Dios conozca a su Dios. El profeta Daniel dice que el pueblo que conoce a su Dios es un pueblo que va a ser fuerte y es un pueblo que se esforzará y actuará, que no se va a quedar esperando solamente a que las cosas sucedan, sino que va a ir a cumplir la orden de Dios, sino que va a ir a hacer discípulos en todas las naciones, que va a ir a enseñar para que toda la tierra sea llena del conocimiento de la gloria de Dios, como las aguas cubren el mar. Y no se va a quedar quieto, porque va a aprender a obedecer a su Creador, porque va a entender que desde donde el sol nace hasta donde se oculta, el nombre de Dios es grande entre las naciones, y que en todo lugar se debe ofrecer ofrenda, incienso y ofrenda limpia al nombre de Dios, porque el único nombre que es grande entre las naciones es el nombre de Dios. No hay otro nombre. Yo no sé usted de quién espera salvación. Yo no sé usted de quién espera ser salvado. ¿Por quién espera ser salvado? Pero la Escritura tiene un solo objetivo, y es Dios, es Cristo. Y desde la antigüedad nos lo ha hecho saber. Isaías 43:11 dice: mire, sepan que yo soy Jehová. Que yo soy Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Y hoy en este tiempo, mostrando Él su unidad con Cristo, en Hechos 4:11 y 12, dice: mire, ese Jesús que todo mundo desecha, es la piedra principal que Dios ha puesto por cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Necesitamos de un Dios santo. ¿Por qué necesitamos? Porque somos seres dependientes, y además de ser dependientes, somos seres caídos. Somos seres que hemos caído de la gloria de Dios. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Por eso necesitamos a un Dios santo. ¿Para qué? Para ser justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. No hay otra forma. No hay otra forma, iglesia. Todo el tiempo la Escritura nos enseña que no hay otro ser tal que posea este atributo de la seidad. Y ese es el atributo que define a Dios como Dios. Sin ese atributo, Dios no sería Dios.
porque sería un ser creado. La aceidad de Dios, y muchos ni la conocíamos. Dios es autoexistente. La Escritura dice y lo describe: Él es el principio y el fin, el primero y el último, el alfa y la omega, el que es, el que era y el que ha de venir. No tiene principio de días ni fin de vida. Si Dios no fuera desde la eternidad, ¿qué podría haber ahora? Por eso, aunque algún científico, por famoso que sea, hable de cosas sin sentido, hay una frase de una película de Dios está muerto que dice lo siguiente: Dios no está muerto, que dice lo siguiente: sandeces se quedan en sandeces, así sean dichas por un famoso científico. Porque en ese punto del origen del universo hablan de una manera totalmente sin sentido. Porque nada puede crearse a sí mismo. Y nosotros creemos que siempre, en la eternidad, siempre hubo un tiempo en la eternidad de que existió algo, o de que algo tuvo su ser en sí mismo, para que ese ser pudiera crear y diseñar lo que ahora vemos nosotros. Como dice Romanos: porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder, se hacen visibles a través de ¿qué? De la creación. Por eso Dios, en su simplicidad, en sus atributos, porque la inmutabilidad de Dios también va con la aceidad, porque Dios es eternamente lo que es y quien es. Él no cambia, Él no se envejece. Él es eternamente feliz, Él es eternamente ira, Él es eternamente bondad, Él es eternamente misericordioso, Él es eternamente celoso. Su amor es eterno, su ira es eterna. Y tenga en cuenta una cosa, iglesia. Muchos dicen que el cielo es el cielo porque ahí está Dios. Y que el infierno es el infierno porque ahí no está Dios. Pero no es lo que dice la Escritura. El cielo es el cielo porque ahí está Dios. Y el infierno es el infierno porque ahí está Dios presente con toda su ira, con toda su venganza contra aquellos que despreciaron su nombre, contra aquellos que despreciaron su palabra. Dice San Juan 3:19, dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque, versículo 20 dice: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Versículo 21 dice: pero el que practica la verdad viene a la luz, no tiene nada que esconder, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Porque todo lo que hace es con el objetivo de agradar a aquel que lo sacó de las tinieblas a su luz admirable. Porque todo lo que hace busca la gloria de aquel que lo creó.
porque todo lo que hace lo hace para glorificar su nombre, para cumplir el propósito por el cual fue creado. ¿Usted sabe cuál es su fin aquí en la tierra? ¿Cuál es su propósito por el cual muchos andan por ahí? Es que yo no le encuentro propósito a mi vida. Yo no sé para qué Dios me mandó a este mundo. Bueno, lea la escritura y va a encontrar. Isaías 47:3. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado. Los formé y los hice. Usted fue hecho para que glorifique el nombre de Dios, para que glorifique el nombre de aquel que lo hizo. Con ese propósito usted fue creado. Y si yo tengo esa convicción, debo vivir para Dios y debo dedicar mi vida a Él, aún me mande para el infierno, porque Él es soberano. Ni siquiera debo servirle, Señor, yo te sirvo, pero por favor, líbrame de tu ira. Él es santo, Él es soberano, y todo lo que hace es justo, es bueno. Él no depende de mí. Ay, sí, tranquilo, Pastor Pedro, porque es que, sí, tranquilo, siga así, sirviéndome, que yo le tengo asegurada ya su corona. No, ¿qué tal que yo le diga que si usted, que Pedrito, si yo lo reprendo algo, ¿qué tal que usted abandone la iglesia? Y no, ¿yo qué voy a hacer? Imagínense Dios en ese papel. Dios no depende de nosotros. Usted y yo necesitamos de un Dios santo. ¿Por qué estamos aquí? Porque necesitamos de ese Dios santo, porque somos pecadores, porque necesitamos de su santidad, porque necesitamos de su justicia perfecta que sea atribuida a nuestra existencia, a nuestra vida, para que Dios nos pueda ver a través de su Hijo Jesucristo. Esa es nuestra dependencia. Todo el tiempo, la base del ser de Dios es incapaz de mutación. Dios en sus atributos es eterno. Nosotros como criaturas que estamos hechos en el tiempo, porque para nosotros sí existe tiempo, envejecemos, nos debilitamos, no somos criaturas inmutables, somos criaturas finitas. Y tenemos que tener la certeza de que hay un solo ser infinito. No podemos hablar en términos de dos seres infinitos, porque no hay otro Dios. Isaías 44:8 dice que Dios no conoce a otro Dios, que Él es único, que no hay otro Dios como Él. Él no conoce a ninguno. Él está por encima de nosotros. Él nos trasciende y solo a Él le debemos gloria y honor y alabanza por su grandeza. Deje de estar alabando a otros hombres. Deje de estar envidiando a otros hombres. Busque ser como Cristo. Busque ser como Dios demanda que usted sea. Dios no demanda que usted sea todopoderoso. Dios no demanda que usted sea sabio, super sabio, omnisciente, omnipresente. ¿Sabe Dios qué demanda de usted? Sed santos,
porque yo soy santo. Es lo único que demanda de usted. Que tenga vidas apartadas para Dios. Que entienda que Dios lo llamó con ese propósito para que usted se aparte del mundo y empiece a vivir una vida diferente. Es lo que Dios dice en su palabra. Efesios capítulo 1 dice que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo, no porque fuéramos santos, sino para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Por eso el autor de Hebreos escribe que sigamos la paz con todos y la santidad. Porque sin santidad nadie verá a Dios. Todo el tiempo nuestra vida se desgasta queriendo ser como alguien más. Todo el tiempo nuestra vida se desgasta queriendo ser lo que no podemos ser en nuestra humanidad. Todo el tiempo nuestra vida se desgasta queriendo imitar a un prototipo de ser humano, a un prototipo de líder. Pero nunca por el corazón del ser humano, por su propia cuenta, se le pasa la idea de ser como Cristo. Y debe ser su meta. Debe ser su meta. Ser como Él es. Decir, Señor, aquí estoy. Señor, dependo de ti. Señor, necesito de ti todo el tiempo. Señor, yo no soy autosuficiente. Señor, yo no dependo de mí mismo. Señor, yo no dependo de las circunstancias. Yo dependo es de ti, que me sustentas, que desde el momento en que me entretejiste en el vientre de mi madre, continuaste cuidándome, preservándome, conservándome y guardándome para ti. Y en el momento en que fui llamado por ti, Señor, continúas esa buena obra hasta cuando tú vuelvas. Es algo que dice la Escritura, porque aquel que inició la buena obra en ti, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Mire, iglesia, hemos aprendido en este día, en esta mañana y en esta tarde, cosas que son totalmente propias de Dios, propias de ese ser que usted dice creer, que usted dice adorar. Y si usted no tiene conocimiento de ese Dios, como lo menciona la Escritura, en el momento de usted dirigirse a Él, lo va a hacer entonces con su propio entendimiento y su oración va a ser abominable. Salmo 119, versículo 7, dice: te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Hay muchos ejemplos escriturales de personajes que han preparado su corazón para el servicio de Dios. Esdras 7:10 dice: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir en la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Usted no debe ser estudioso de la Escritura solamente para que alguien diga: uy, pero esa persona cómo sabe de Biblia.
Dice, para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla. Que haya un testimonio de vida. Que aquello que usted aprendió lo viva. Que lo haga formar parte de su diario vivir. Hay un texto aquí a los pies del atril, que es Salmo 119, versículo 11. Dice, memorizo tus enseñanzas para no pecar contra ti. Hay muchas personas que están en contra de memorizar las escrituras. Es que no es necesario memorizar. Pero ¿cómo va usted a ser un hacedor de la palabra si no tiene el conocimiento? ¿Cómo va a ser usted un hacedor de la palabra si usted cree en un Dios conforme a su propia imaginación? Es muy importante para el hombre tener conocimiento, aprender a discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo santo y lo profano. El hombre piensa que por desconocimiento, el desconocimiento de la verdad lo hace libre de culpa. Pero no es cierto. Alguien busque Deuteronomio 5:11 y léalo en voz fuerte. Fuerte, por favor. Deuteronomio 5:11. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Mire lo interesante. Si yo juego con Dios por falta de conocimiento, ¿Dios me dará por inocente? El hecho de que yo no crea en Dios o de que alguien no crea en Dios no significa que no va a sufrir las consecuencias de su desobediencia. Porque hay un solo creador, hay un solo Señor, hay un solo Salvador, hay un solo juez, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y todo el tiempo el hombre está pecando por falta de conocimiento. Y se ríe. Y aún en esas sandeces que salen de su boca, dicen ser temerosos de Dios. Y siempre viene a mi mente una experiencia que tuve con un amigo mío, que le compartí el evangelio y decía que creía en Dios, pero cada vez que iba a hacerle la visita a solicitar una ayuda de él o algo en mi trabajo, lo mínimo que le contaba, y un día me puse en esa tarea y le conté 150 madrazos así. Y entonces le hice la pregunta: ingeniero, ¿usted cree en Dios? Yo, claro que sí. Yo le dije, yo creo que no. ¿Por qué lo dice? Porque si creyera en Dios, le creería a Dios. ¿Cómo así? Yo le creo a Dios. No le creía a Dios. Ingeniero, ¿usted tiene Biblia aquí en la casa? Dijo, sí. Por ahí tengo una así de grande con bordes de oro. Y voltea la cabeza y, mija, tráigame la Biblia, búsquela. No sé dónde está, usted la guardó. Demoraron como 10 minutos hasta que trajeron una Biblia grandota. Yo le dije, lea, abra la Biblia. Y léase Efesios 4:29.
¿Qué dice ahí? Dios, ¿qué dice ahí? Yo le dije, ¿para usted qué es la Biblia? No, la palabra de Dios. Dije, bueno, vamos a ver qué dice Dios ahí. Y en esa versión católica dice, ninguna palabra grosera salga de su boca, sino la que sea buena para la edificación, a fin de dar gracia al que lo escuche. Y él dice, ¡ah! ¿Esto lo dice Dios? Y dije, claro, no lo acabo de leer, yo no sabía. Créame, profe, que yo no lo sabía. Y me decía así, profe, yo no lo sabía. ¿Y usted cómo sabe eso? No me vaya a salir con el cuento de que usted es un evangélico, porque yo odio los evangélicos. Yo le dije, bueno, pues si eso depende de nuestra amistad, yo soy evangélico. Y es más, soy pastor de una congregación y lo invito. No me diga eso, no me diga eso, porque yo tengo una idea, pero horrible de esa gente. Yo le dije, claro, y tiene razón, porque es lo que usted ve. Pero es que yo no le vengo a hablar de una congregación, de una iglesia. Yo le vengo a hablar de ese Dios que usted dice creer, al cual no le está creyendo. Y es tanto así que se puso en la tarea de preguntar y de querer saber un poco más. Y le dejé tarea para que leyera. Pero como todo ser humano pecador justificaba su error, cuando volví a los 15 días que volví lo necesité. Lo escuché y le conté, pero ya no le conté sino 50. Y después yo le dije, ingeniero, ¿usted ha estado leyendo la Sagrada Escritura, como le dije? Dijo, sí. Yo le dije, ¿sabe que sí le creo? Dijo, ¿por qué? Yo le dije, porque no le conté en esta vez sino 50 madrazos en media hora. Digo, ¿y a qué horas lo dije? No me di cuenta. Yo le dije, porque eso todavía forma parte de su ser. Dijo, pero es que yo he tratado, porque es que me quedó taladrando esa palabra. ¿Por qué creen? Porque es que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, sino que todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Eso es la omnisciencia de Dios. Él lo sabe todo, Él escudriña todo. Y a diferencia de un consejo mío, que yo le pudiera decir, ingeniero, no sea grosero, eso es palabra mía. Ingeniero, no sea grosero, que a Dios no le gusta eso. Lo amonesto con la palabra. Miren, Dios dice, ninguna palabra corrompida salga de su boca. Y esa palabra hace efecto, más que un consejo humano, aunque esté parafraseando la Escritura. Porque nosotros dependemos de Dios Santo para poder instruir también, para poder edificar, para poder exhortar. Y usted y yo debemos saber que una de las condiciones de un siervo de Dios, según Tito 1:9, es que usted sea un fiel retenedor de la palabra, tal como está escrita, para que usted pueda exhortar con sana enseñanza y poder convencer a los que contradicen. Usted no puede convencer con su sabiduría, con su elocuencia, con psicología humana, o tal vez disfrazando la Escritura, porque le avergüenza citar las Escrituras y el poder de Dios.
Todo el tiempo la Escritura, Dios a través de la Escritura nos enseña esa dependencia de Él. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo, que estaba en la iglesia de Éfeso, segunda de Timoteo 2, del 14 al 16, dice, mire, recuérdales esto, que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha. Si usted se pone a contender con sus palabras, con su sabiduría, ¿eso de qué sirve? Dice, lo cual para nada aprovecha. Antes es para perdición de los oyentes. Par de locos ahí diciendo que el uno que sí y el otro que no. Pero cuando usted tiene una posición definida, cuando usted sabe dónde está parado y dice, usted puede pensar lo que quiera, pero Dios dice, escrito está, pone fin a toda controversia, porque no hay poder ni sabiduría contra Dios. Eso usted debe tenerlo muy presente. Usted debe depender de Él, porque usted es una criatura, porque usted es una creación, porque usted es un ser derivado de Él. Y continúa la exhortación del apóstol Pablo a Timoteo diciéndole, en el versículo 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero, que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Sería una plena vergüenza que usted como ministro o que lleve 10, 5 años, 20 años en el Evangelio y alguien le haga una pregunta acerca de su fe y lo único que usted pueda responder sea gloria a Dios. O hermano, Dios le bendiga. Y que no pueda dar una respuesta ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en usted. Sería una vergüenza. Y termina en el versículo 16, en la exhortación, el apóstol Pablo diciéndole a Timoteo, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. ¿Qué es una vana palabrería? Es lo que usted cree que es. Es que yo creo que Dios es esto, que Dios es aquello. No, es que yo creo que si yo hago esto, que si yo oro de tal forma, entonces Dios hace esto y yo puedo manipular el carácter de Dios de esta forma. Lo que usted crea, Dios le tiene sin cuidado. Vanas palabrerías. Por eso nuestra dependencia absoluta debe ser del conocimiento y de la sabiduría de Dios. Porque de la boca de Dios, dice Proverbios 2, 6 y 7, porque de la boca de Dios proviene el conocimiento, la sabiduría y la inteligencia. Porque Él provee de sana sabiduría a los rectos y es escudo a los que caminan rectamente. Todo el tiempo. Yo escucho predicadores que hablan en contra de aquellos que memorizan la Escritura. Pero Dios todo el tiempo está exhortando a la congregación. Colosenses 3:16 dice lo siguiente, que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Eso le está diciendo a la iglesia de Colosas. La exhortación del apóstol Pablo. Que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, con
himnos, con cánticos espirituales. Usted no puede pastorear a alguien con psicología humana. Usted no puede aconsejar a alguien de su propio conocimiento. Usted debe depender de esa sabiduría de un Dios santo. Porque usted no es todo suficiente, usted no es autosuficiente, Dios es todo suficiente, Dios es autosuficiente, su palabra es toda suficiente. Y su palabra es la misma ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Mire, la Biblia, iglesia, esta palabra que nosotros predicamos no es antigua. Esta palabra que nosotros predicamos no es moderna. Esta palabra que nosotros predicamos es eterna, no tiene fecha de vencimiento. Y es lo que nosotros debemos creer. Y es lo que nos sostiene con vida delante de Dios. Es lo que nos mantiene vivos, corandeo en la presencia de Dios. Porque Él nos ve. Y si usted menosprecia su palabra, solamente le queda una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego preparada para aquellos que aborrecen la enseñanza y la palabra de Dios. Nunca olvide, iglesia, usted no tiene aceidad. Usted no depende de sí mismo. Y grábese en este texto. Búsquelo en su Biblia. San Juan 5:26. Busque este texto en la Escritura. Sin este atributo, Dios no sería Dios. Dice San Juan 5:26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. ¿Por qué? ¿Acaso el Hijo es otro Dios? Como dicen ciertas denominaciones, los testigos de Jehová, por ejemplo, que el Hijo es un Dios menor. Colosenses 2:9, ¿qué dice? Que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, porque Él es Dios, es el mismo Dios. San Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios. Ese era el principio con Dios. Ese Verbo que es Dios, dice en el versículo 14 del mismo San Juan, se hizo hombre y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Yo no sé si ustedes lo visitan, esas personas que andan de dos en dos por la calle. Bueno, son los mismos testigos de Jehová. Pero aquí venían muy seguido, pero no volvieron. Porque hay un entendimiento espiritual que puede contender ardientemente por la fe que nos ha sido dada. Y me hicieron la última vez que vinieron, me hicieron una pregunta. ¿Usted sabe cuál es el nombre de Dios? Yo le dije, claro que sí. Dijo, ¿cuál es? Yo le dije, lea San Juan 5:20. ¿Cuál es el nombre del Dios verdadero? Yo le dije, claro, lea San Juan 5:20. Dijo, no, ese no. Yo le dije, bueno, léalo. ¿Qué dice ahí?
Dice, y sabemos que el Hijo de Dios ha venido para darnos entendimiento del que es verdadero. Primera de Juan 5:20, gracias. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Cuál Dios me van a mostrar ustedes? Porque ese para ellos Jesucristo no es Dios. Y muchos lo reciben en su casa y reciben su enseñanza por ignorancia. La Biblia dice, si alguien viene a usted y no trae la doctrina de Cristo, no le recibe en casa ni le diga bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Si usted lo recibe, es para que contienda ardientemente por la fe que le ha sido dada. Pero no que contienda sobre opiniones, sino que contienda con argumentos. Y para eso usted debe ser un retenedor fiel de la palabra, tal como le ha sido enseñada, tal como está escrita. Y va a tener el respaldo de Dios. El mejor lugar donde usted puede guardar esta perla de gran precio, esta sagrada escritura, no es por allá en un cofre, no es en una biblioteca, es aquí, vea, en su corazón, en su mente y en su corazón. Porque en el momento en que usted no ande con este libro físico, usted anda totalmente desarmado y desnudo y expuesto a todo ataque del enemigo. Por eso dijo el rey David en el Salmo 19:11, Señor, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. No quiero ser sabio en mi propia opinión. No quiero depender de mi propia sabiduría. Quiero depender de ti, buen Señor. Quiero que sea tu palabra la que salga de mis labios. Quiero que sea tu palabra la que salga de mi boca. Y que yo no hable nunca con sabiduría ni con entendimiento humano, sino que tu nombre sea exaltado. Como dijo el apóstol Pedro en 1 de Pedro 4:11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo el nombre de Dios sea glorificado y no su nombre. Aquí no buscamos la gloria de una iglesia. Aquí no buscamos la gloria de un predicador. Aquí lo que se busca es que usted dependa de Dios. Que busque consejo en Él. Que acuda a su palabra. Que entre en su aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que ve en secreto. Y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Escudriña las Escrituras. Escudriña acerca de ese Dios, el cual dices creer. Y no sea que seamos amonestados como Pablo amonestó a la iglesia de Corinto. Y les dijo, mire, que ustedes, iglesia, ustedes no conocen a Dios. Y se los digo para que tengan vergüenza. El pueblo está tan perezoso, tan amañado en su pereza espiritual. Por eso hay tanta enseñanza tergiversada. Por eso hay tanto pueblo que corre detrás de falsos profetas, de falsos maestros, de falsos apóstoles. Porque no se instruyen en el conocimiento de Dios.
Que todo lo que su pastor le diga, amén, amén. A mentiroso es el que le está hablando. Pues si usted tiene el conocimiento, si permanece en la palabra de Dios, va a conocer la verdad. Y esa verdad lo va a hacer libre. Libre de cualquier manipulación. Libre de cualquier charlatán que quiera jugar con su fe. Eso le dijo Cristo a los judíos que habían creído en él. Si ustedes permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Permanezcan siempre, iglesia, en el principio de la sola Escritura. Es nuestra meta, es nuestro propósito, depender de Dios, de su palabra. Padre, te damos gracias en esta tarde. Te damos gracias, buen Señor, porque nos has permitido, Señor, solo por tu gracia, cumplir con otra jornada, Señor. De dedicar un día, Señor, para ti. De apartar un día, Señor, en honor a tu nombre. Para que tu gloria, Señor, sea expandida por toda la tierra. Para que toda la tierra, Señor, sea llena del conocimiento de la gloria de tu nombre, Señor. Poderoso de Israel, muchas gracias. Poderoso Señor, bendice tu pueblo que has traído en esta mañana, que has traído en esta tarde, que has traído hoy, Señor. Porque es tu pueblo, Señor. Porque tu pueblo, Señor, escucha tu voz y te sigue. Porque tu pueblo, Señor, tiene un corazón dócil a tu palabra. Porque tu pueblo, Señor, es un pueblo manso. No es un pueblo terco. No es como el mulo, Señor. No es como el caballo, que necesitan ser dominados con cabestro y con freno para que puedan acercarse a ti. Tu pueblo, Señor, es un rebaño de ovejas que escuchan tu voz y te siguen, poderoso de Israel, y entienden que tienen una dependencia absoluta de ti, poderoso de Israel. Crea en nosotros, Señor, un corazón limpio y renueva, Señor, un espíritu recto dentro de cada uno de nosotros, dentro de cada uno de estos tus hijos, Señor. Un espíritu, Señor, que anhele tu palabra. Un espíritu, Señor, que anhele tu verdad. Un espíritu, Señor, que tenga hambre, que tenga sed, pero no hambre de pan, Señor, ni sed de agua, sino de oír palabra de Jehová. Te lo pedimos, buen Señor, en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Iglesia, no olviden de qué depende su eternidad. Nunca olvide de qué depende su estado eterno. El ser humano se preocupa por muchas cosas. Por asegurar una estabilidad económica, por tener un buen trabajo, por conseguir una buena esposa, por conseguir un buen esposo, por ser de prestigio en la sociedad. Pero en la mayoría de los casos nunca se preocupa por su eternidad. Esta vida es pasajera, iglesia. Aquí estamos de paso. Dice la Escritura que nuestra vida es como la neblina, como la hierba que hoy es y mañana ya no está. Su eternidad consiste en que conozca a su Dios, al único Dios verdadero, al Dios manifestado en las Escrituras.
y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Esas son palabras del mismo Cristo en San Juan 17, versículo 3. Esa es su eternidad. No malgaste su vida en otras cosas. Busque primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura.